Buen día, mi nombre es Agustín y en este video analizaremos la óptica, principalmente la ley de Snell. Primero que nada hay que entender qué es la refracción. La luz tiene cierta velocidad, 300.000 km/s, pero esto solamente ocurre en el vacío. En el aire, en el agua o en diversas sustancias, la luz tiene una velocidad diferente. Y esto se mide según el índice de refracción. Cuando nosotros dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en cierto material, este cociente nos otorga un índice que nos dice cuánto se reduce la velocidad en cierto medio. Cuando la luz, un rayo, entra en cierto ángulo, para compensar este cambio de velocidad, nuestro ángulo se modifica, puede acercarse o alejarse de una línea imaginaria que nosotros llamamos normal. Esto es muy útil, por ejemplo, como aquí se menciona, para lentes correctivas, el arco iris que tiene refracción y la aparente ruptura de un objeto en el agua, que es en lo que se basa nuestro experimento a continuación. Nuestros objetivos son principalmente demostrar visualmente este efecto. Lo haremos con una práctica que involucra ciertos materiales y también aplicar ciertos cálculos usando la ley de Snell para corroborar los ángulos de inclinación, de incidencia y de refracción en cada material. La hipótesis es que la imagen se percibirá visualmente quebrada en cada interfaz, o sea, en cada cambio entre un material y otro. Los materiales que se utilizarán son, como ya se ha estado mencionando, un vaso, un lápiz, pero también alcohol, aceite y agua. Se verterán estos líquidos y se va a medir el ángulo de incidencia inicial que tiene el lápiz estando en el vacío, para posteriormente utilizar este dato en los cálculos posteriores de cada sustancia. Para calcular los ángulos se utilizará la siguiente ley, llamada ley de Snell. Dice que el índice de refracción de la primera sustancia multiplicada por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción de la segunda sustancia multiplicada por el seno del ángulo refractado, como se puede apreciar en la imagen que se encuentra a un lado. Algo importante es que si se pasa de un medio que es menos denso a uno más denso ópticamente, la luz se dobla hacia la normal, pero si se pasa hacia un medio menos denso, la luz se aleja de ella. El ángulo de incidencia inicial que tiene el lápiz simplemente en el aire es de 18 grados. A continuación se mostrarán imágenes en donde se puede apreciar esto. Pero en cuanto a la información que ya se tiene, están los índices de refracción del aire, del alcohol y del aceite. Estos son valores constantes, la velocidad de la luz en estas sustancias no varía, es siempre esta. Claro que puede haber pequeñas inconsistencias debido al redondeo de los datos o a las impurezas de los materiales, pero en general se espera que sean estos valores. Y algo importante a notar acá es que el agua es más densa que el aceite físicamente, por eso se va hacia abajo, pero el aceite es más ópticamente denso, por eso la luz se acerca más hacia la normal en el aceite que en el agua. Como primer cálculo del aire al alcohol se sustituyen los datos en la fórmula que tenemos y esto nos dice que en el alcohol nuestro lápiz tendrá un ángulo de 13.13 grados, más cercano a la normal. Recordemos que nuestro ángulo inicial era de 18 grados. Cuando pasemos del alcohol al aceite, nuestro lápiz aparentemente se acercará incluso más, 12.13 grados, un grado más cerca de la normal todavía. Pero como ya se mencionó, el agua es ópticamente menos densa que el aceite, entonces cuando nuestro lápiz atraviese por ella, pasará de 12.13 grados a 13.43, se separará de la normal. Aquí podemos apreciar una especie de pequeño resumen, toda esta parte es teórica, a continuación ya se realizará bien el experimento, pero se espera que el ángulo del aire al alcohol y del alcohol al aceite se acerque cada vez más a la normal, pero del aceite al agua se aleje de ella. Como ya se mencionó, para llevar a cabo esta práctica se necesita de un vaso, con agua, aceite y alcohol, además de un lápiz, claro. Vertimos primero el agua, luego el aceite y al final el alcohol. Debido a sus diferentes densidades físicas, los líquidos no se mezclan y forman 3 capas claras. Posteriormente introducimos el lápiz y observamos la refracción. El ángulo inicial es de 18 grados con respecto a la normal, o sea, el más amplio. Para el alcohol, el lápiz se dobla hacia la normal a 13.13 grados.
En el aceite se acerca todavía más a la normal, con 12.13 grados. Pero al momento de entrar en contacto con el agua, el ángulo del rayo, o lápiz en este caso, se termina volviendo más amplio, hasta los 13.43 grados. Esto porque se pasó de una sustancia que es más densa ópticamente, o sea el aceite, a una menos densa, el agua. Contrario a la densidad física, que provoca que el agua quede debajo del aceite. Una vez realizado el experimento, como conclusión podemos decir que se comprobó efectivamente. Visualmente el lápiz se acercó más a la normal en el alcohol y en el aceite, pero se alejó de ella en el agua. Y nuestros cálculos sí fueron bastante semejantes a lo que obtuvimos finalmente al realizar el experimento, con algunas pequeñas variaciones debido a las impurezas de los materiales o los redondeos empleados, pero al final sí se dio lo que nosotros esperábamos que ocurriera. Esto nos ayudó a comprobar que existe una diferencia entre la densidad física, que fue lo que provocó el orden en el que se acomodaron las sustancias, y la densidad óptica, que es lo que provocó que el lápiz estuviera aparentemente más cerca o más alejado de la normal.